Padre, te damos muchas gracias por la bondad que has tenido para con todos nosotros al bendecirnos en un día tan lleno de tu presencia, porque ha habido todo tipo de alimentos. Pero te agradecemos por el distrito Sur 1, que ha sido tan solícito para que hubiese para nosotros la Eso es. Hoy reconocemos que tú eres el proveedor, pero les usaste a ellos, mi Señor, para administrarnos y para alegrarnos en la vista y en el justo. Señor, bendecimos a tus siervos y siervas que lo hicieron. Gracias por tu amor, por tu presencia, por cada una de tus acciones. Eso es, amén. Todo lo que dejaron por hacer para venir acá. Así es. Oh, Señor, gracias por lo que representan ellos, porque representan todo el distrito. Amén. Finanzas, sueños, proyectos. Padre, hoy declaramos sobre ellos, que son portadores de una bendición para su distrito por haberlo hecho. Les ponemos en tus manos de amor, sabiendo que tú eres quien obra. En el nombre de Jesucristo, desde el primero hasta el último componente, Señor, desde tu siervo, el pastor del distrito, hasta tus siervos, mis hermanos en cada congregación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Le damos gracias. Amén. Hermanos, muchísimas gracias. Dios les bendiga y ven muy contentos a los hermanos, pero dice estómago lleno, corazón contento. Muchas gracias. Dios les bendiga. Bien. Aleluya. Muy bien, vamos a entrar en la fase ya de los expositores de cada grupo, o el expositor de cada grupo, que fue los puntos que se trabajaron y las conclusiones. Y creo que son puntos muy importantes, así que por eso es de trascendencia que los veamos todos juntos. Como no es lo mismo, por lo tanto, unos estudiaron unos puntos, otros puntos, es necesario que todos pongamos bien la atención, y si hay algo que comentar, lo pueden hacer al finalizar cada presentación, ¿no? Muy bien, escuchemos al grupo número 1. Competencias o actitudes. Como hemos entendido, competencia quiere decir alguien que es competente, que tiene actitudes o que tiene aptitudes. Yo estaba leyendo esta parte de la Biblia que dice así en Eclesiastés 12: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Estábamos viendo de que una persona tiene que ser capaz, tiene que tener capacidad, tiene que desempeñarse bien, tiene que dar evidencias de que su ministerio está funcionando correctamente. Esta persona tiene que conocer y tiene que identificarse con el plan del Señor. ¿Cuál es ese plan? Es el plan que el Señor ha dado a Misión Cristiana del Calvario. Mira y hazlo como se te fue mostrado en el monte. Vamos a leer 2 de Timoteo 2:15, por favor. De mi grupo, alguien que lo tenga. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo.
¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Considera. Voy a poner un ejemplo. Aquí el apóstol Abraham nos está diciendo a nosotros, consideren lo que les estoy diciendo y hagan como se les está indicando. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque todo lo que se ha estado dando ha sido revelado por el Padre. Vamos a leer Filipenses 4:9. Lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí es hacer, y el Señor de paz estará con vosotros. Entonces, cuando nosotros aprendemos, escuchamos, sabemos escuchar, vamos a dar una ejecución correcta, vamos a ejecutar como el Padre nos ha enviado a hacer. Vamos a leer Tito 2:7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Cuando nosotros aprendemos, entonces vamos a comunicar efectivamente el propósito y el diseño que el Señor nos ha dado. Cuando nosotros somos buenos aprendices y buenos comunicadores y buenos para ejecutar, entonces estamos haciendo el plan del Padre. Vamos a leer Juan 15:16. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Cuando nosotros tenemos un efectivo aprendizaje y una efectiva comunicación del propósito, entonces vamos a hacer que nuestros discípulos produzcan fruto y den mucho fruto. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Ellos nos van a ver a nosotros. Nosotros vamos a tener una intimidad fuerte con el Señor. Vamos a someternos al plan del Señor. Vamos a estar en una intimidad. Entonces, cuando nosotros estamos en la intimidad y nosotros estamos conociendo el plan del Señor, vamos a poder ejecutarlo. Mientras no lo hagamos así, no podemos ejecutarlo. Vamos a leer Génesis, por favor, la que tú diste. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y el conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Amén. Entonces, el Señor nos ha prometido a nosotros que nos va a dar las naciones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ejecutando. Él nos va a dar la multiplicación, pero cuando nosotros hagamos el propósito. Hoy aprendíamos cuál es el propósito. Entonces, cuando nosotros caminamos en el propósito del Padre, nosotros vamos a poder ejecutar sus directrices y sus estatutos. Para cerrar, vamos a leer 2 de Timoteo 2:7. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Consideremos, hermanos, todo lo que se nos está enseñando, todo lo que nos están diciendo, y Él nos va a dar el entendimiento. Si nosotros no nos, como dice el pastor Moisés, nosotros no desaprendemos para poder aprender, para poder llenarnos del conocimiento que se nos está dando, de las directrices que se nos están dando, nosotros no vamos a ser
la obra del Padre, no vamos a seguir el propósito. Nosotros debemos de caminar en ese propósito, y esto es todo lo que aprendimos en esta tarde. Muy bien, vamos al grupo número 2, que ya entramos al punto de las evidencias del fruto del trabajo del pastor de distrito. Las evidencias del fruto del trabajo del pastor de distrito nos muestra a cada uno de nosotros que como pastores de distrito debemos de estar unidos, muy fuertemente unidos, que haya una unidad entre sí para que logremos realizar el propósito de Dios como misión cristiana al Calvario. Esto quiere decir que nosotros sin la unidad de vida no vamos a poder cumplir, llevar a cabo el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Para ello es necesario cumplir los puntos anteriores que se mencionan, ¿verdad? Y que los hermanos pues de alguna manera pues no lo mencionó así literalmente, pero sí es importante aprovechar los recursos que Dios nos ha dado a nosotros como misión cristiana del Calvario, y entre ellos tenemos Reforma Apostólica, que todas las iglesias del distrito, los distritos, debemos de estar aprovechando estos recursos que el Señor nos ha dado. Reforma Apostólica tenemos que verla fielmente y transmitirla fielmente. Para ello también tenemos el adiestramiento en nuestras congregaciones, llevarlo a cabo de una manera correcta para que podamos enseñar directamente y capacitar bien a los discípulos para que ejecuten realmente como debe de ser cada una de las cosas a cabalidad como se nos demanda, y ya está determinado que lo hagamos. También el discipulado en los grupos. Recordemos que en el discipulado es donde se ejecuta el adiestramiento. Allí se lleva a cabo todo lo que ya aprendimos, todas las herramientas que nos han dado en el adiestramiento, nosotros lo llevamos a la práctica en el discipulado, es de una manera ya más personal. Y también tenemos los congresos, hay que asistir a los congresos, en eso se necesita mucha unidad en los distritos, porque lo vemos en la deficiencia de la asistencia a los congresos, ¿verdad? Que nos cuesta unir a las iglesias o a los grupos para que realmente haya una buena asistencia de cada congregación, ya no digamos de los distritos, para que asistan a los congresos y podamos también ser capacitados y llevar a cabo cada una de las directrices que el Señor nos da en todo ello. El realizar entonces y llevar a cabo la obra que el Señor nos ha encomendado como pastores de distrito es llevar a los discípulos, ¿verdad? Cada pastor de distrito llevar a los discípulos, a los pastores e iglesias en general en el proceso de desarrollo y crecimiento hasta llegar a la plenitud de Cristo. Tenemos, en otras palabras, que prepararlos, que adiestrarlos y, como decía anteriormente, llevarlos a la práctica. De esta manera, producto de la buena función del pastor de distrito o cada uno de los distritos, producto de esa buena función, va a haber una iglesia bien ubicada, bien definida y capaz de cumplir su función, para que de esa manera podamos tener fruto sobreabundante. Entonces, todas y cada una de las deficiencias que hemos notado, pues hay que ir poniéndolas ya en el orden correspondiente y quitar todo ello y hacer las cosas correctamente en nuestra iglesia, en nuestro distrito, en cada una de las iglesias del distrito. Y las evidencias del fruto del trabajo del pastor se van a ver en una iglesia entonces bien ubicada, con identidad definida.
Y esa iglesia bien ubicada y definida da a conocer a los principados y potestades toda la multiforme sabiduría de Dios. En otras palabras, va a tener fruto, va a haber evangelismo, va a haber multiplicación de dones, todo lo que la iglesia realmente anhelamos y necesitamos tener. Pero se va a llevar a cabo precisamente cuando la iglesia esté bien ubicada y bien y con una identidad bien definida. Como Misión Cristiana del Calvario, el diseño, todo el modelo a seguir que el Señor nos ha dado, pues que estemos bien identificados con ello y que de esa manera nos cimentemos mucho más cada día. Otra de las evidencias del fruto del trabajo del pastor de distrito sería una iglesia bien arraigada y cimentada en amor. Esto va a producir discípulos capaces de comprender el fundamento del amor de Dios. Una iglesia bien enraizada y fundamentada va a comprender el carácter que es el amor de Dios, va a comprender y va a producir discípulos capaces en todas esas dimensiones, en la anchura, la longitud, la profundidad, la altura. Va a producir discípulos capaces de poder desarrollarse y extenderse a muchos lugares, ¿verdad? Que no hay límite cuando el Señor obra y realmente está ese primer amor en nosotros y comprendemos y conocemos y experimentamos el amor de Dios. Entonces va a haber esa forma de trabajo y entender, y entonces se va a cumplir realmente el que seamos llenos de toda la plenitud de Cristo. Va a haber el que externemos esa plenitud de Cristo en nosotros, discípulos, pastores, asistencias, toda la iglesia va a estar externando, va a estar dando a conocer, reflejando realmente la plenitud de Cristo. Y otra de las evidencias del fruto del trabajo del pastor es que tanto en el distrito como en la iglesia local, entre cada una de las iglesias del distrito, van a desarrollarse los 5 ministerios. Y los 5 ministerios para que también dentro del distrito podamos no solamente el distrito desarrollarnos, sino también dar lugar a otros ministerios, podríamos decir otros distritos, otros ministerios, ustedes acá, que también vayamos o podamos llevarles para recibir esa capacitación y ese adiestramiento, y que podamos juntos conocer el trabajo realmente que el Señor quiere que llevemos a cabo como iglesia. Como conclusión, la unidad como cuerpo de Cristo en amor va a hacernos lograr el propósito de Dios fluyendo en los 5 ministerios, y que podamos tener esa unidad concreta y que podamos relacionarnos verdaderamente como cuerpo de Cristo que somos, y que hemos aprendido que también se debe de cumplir el propósito de Dios de esa manera. Gracias, hermanos. Hay una palabra que de seguro ustedes la están notando ahí, y es la que vamos a trabajar hoy y la que estamos trabajando hoy y mañana. Pero sí, especialmente pareciera una palabra administrativa o empresarial, pero es una palabra bíblica: competencias. Está aquí en 2 Corintios 3. Mire cuántas veces lo menciona: 3, 5, 6 y 7. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que, ¿qué dice? Nuestra competencia proviene de Dios. Ahora leamos el 6. El cual asimismo nos hizo ministros, ¿qué dice? Competentes de un nuevo pacto,
no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Versículo 7, y si el ministerio de muerte grabado en letras de pedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de parecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Cuál es entonces el ministerio del Espíritu? Hacernos competentes. Por eso esa palabra competencia quizás sea nueva la que estemos manejando, pero es que es bíblica y habla de que somos ministerios competentes porque es el ministerio de gloria del Espíritu Santo. Quise aclarar esto para que desde ya nos vayamos ubicando en la Escritura en relación a esta palabra. Amén. Porque alguien la podrá buscar a nivel administrativa, le va a sonar, pero esto no es administrativo ya. Y va a tener otro concepto y otra posición. No, estamos basándolo en esos pasajes. Dice que somos ministros competentes. O sea, sí debe haber competencia. Y dice, y nuestra competencia proviene del Señor. Dice. O sea, sí habla de competencias. No de competencias de competir, de echar carreras. No. Está hablando de que nos hace, ¿qué cosa? Capaces, hábiles, diestros. Pero dice que ese es el ministerio del Espíritu. Mire qué belleza, dijo Alfonso. Creo que eso es lo que has pasado. Creo que eso es lo que ha pasado en el corazón de los pastores, ¿vale? Querer llegar rápido con todos los libros. Eso es administrativo, competencia. Cada libro nos debe hacer competentes ministros, capaces ministros del Espíritu. No que ministremos el Espíritu, sino ministros según el Espíritu del Señor. En el régimen nuevo del Espíritu. Eso es precisamente. Muy bien, veamos entonces, lo que estamos viendo es que el ministerio del pastor de distrito en el distrito tiene que ser un ministerio que dé frutos, que dé evidencias. Y ya son estas que estamos viendo ahora. En otras palabras, esta es la clase de iglesia que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y es la iglesia según ¿qué cosa? La Escritura. Está diciendo que esa es la iglesia que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que nos toca poca tarea. Es la iglesia, es la responsabilidad nuestra es de hacer iglesias en el distrito, iglesias, ¿qué cosa? Competentes del nuevo pacto, unas iglesias del Espíritu, conformadas a ¿qué cosa? A la palabra de Dios. Vamos al grupo número 3. Señor les bendice más. Nos corresponde el inciso D, que dice una iglesia que alcanza la unidad de la fe. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Vimos, en resumen, vimos que una iglesia que alcanza la unidad de la fe tiene que ver la fe desde la perspectiva de una persona, que es Cristo, alcanzar a Cristo. Y vimos que tiene que ver con creerle, con obedecerle, sentir lo mismo, tener el mismo sentir que hubo en Cristo, hablar lo mismo, el mismo lenguaje. Y vimos varios pasajes, si los quieren anotar allí, es Hechos 2:44, donde habla que la iglesia tenía un mismo sentir, tenía las cosas en común. Hechos 4:32. Vimos también un pasaje en Números 9:18 que habla acerca de que el pueblo se movía como un solo hombre. Vimos Nehemías 8:1 también, que tiene que ver con cómo el pueblo estaban en un mismo parecer. Vimos el ejemplo por excelencia de Dios moviéndose en una misma unidad, dijo, hagamos al hombre. Entonces eso no está hablando de una
forma individual, sino de una forma colectiva entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, moviéndose en unidad, en ese mismo sentir. O sea, nadie dijo, yo siento que debemos hacer al hombre, sino que Dios dijo, hagamos. Tiene que ver con ese mismo sentir. Entonces, cuando se refiere a que nosotros como iglesia alcancemos la unidad de la fe, hemos entendido que es que nosotros como misión cristiana del Calvario tenemos que tener lo mismo, es decir, creer lo mismo, hablar lo mismo, sentir lo mismo, caminar en esa misma unidad, no que yo creo o él cree, sino que todos creemos lo mismo, sentimos lo mismo, vamos hacia la misma dirección. Eso tiene que ver con hacerlo algo nuestro. Yo soy parte de Cristo, Cristo en mí, yo en Él. Y esa es la misma manera que nosotros tenemos que empezar a transmitir a la iglesia. Hablábamos acerca de recibir del Padre lo que el Señor ha estado transmitiendo a nuestro apóstol, al apóstol Abraham, y nosotros como pastores de distrito o del cuerpo, miembros del cuerpo ministerial, transmitir eso mismo, pero no porque nada más lo recibimos, sino porque es una realidad en nosotros, o sea, hacerlo parte nuestra, vivirla, transmitirlo al pastor, a los pastores de distrito, a los pastores de las iglesias, para que ellos también lo vivan, lo expresen, y ellos a su vez lo transmitan a los discípulos o los discipuladores en las congregaciones, para que a su vez ellos lo hagan a los discípulos. Entonces sí, todos, no solamente conociendo algo, sino viviendo lo mismo, sintiendo lo mismo, vamos a poder ejecutar lo que el Señor quiere, esa unidad de la iglesia. Vimos unos pasajes también en 1 Corintios capítulo 6 versículo 17. Dice que el que se une a Cristo, uno es con Él. Entonces tiene que ver con que yo tengo que hacerme a Cristo, pues tengo que estar con Él. Y no es solamente un aspecto aislado de que yo creo en Cristo, sino más bien hacerme uno con Él. En el segundo inciso nos correspondió también una iglesia alcanzando el conocimiento de Cristo. Efesios 4:13 dice, y del conocimiento del Hijo de Dios, es decir, entendiendo que esto es una de las cosas prioritarias en la vida cristiana. En Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cuando hablamos de conocimiento del Hijo de Dios, ese conocimiento va más allá de un aspecto cognoscitivo, o sea, de saber las cosas. Tiene más bien que ver con el aspecto de estar unido a esa persona. Veíamos algunos ejemplos rápido. Por ejemplo, dice que Adán conoció a Eva. Entonces tiene que ver con una intimidad, de una entrega, de una perfecta unidad. O sea, en la unidad que hablamos anteriormente tiene que ver que nos va a llevar a un conocimiento, conocer al Hijo de Dios. ¿Cómo? Que ya no va a haber otro, que Él es el único Dios verdadero en nuestras vidas. El conocerles que no hay lugar para otro, sino que ese conocimiento tiene que ver porque ya no hay cabida para nadie más que para Él. Ese tiene que ver con amarle por encima de todas las cosas. Nada debe ocupar el amor nuestro más que Él, nuestro amor hacia Él. Y tiene que ver con hacer su voluntad. Veíamos algunos pasajes. Lucas nos habla acerca de un sacerdote que le dijo al Señor, ¿cuál es la vida eterna? Jesús le pregunta, ¿qué dice la ley? Y aquel le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice, haz esto y vivirás. Entonces el conocimiento tiene que ver con una entrega total de amor para hacer exactamente el deseo de Dios, hacer su voluntad. ¿Cómo lo vamos a alcanzar? Bueno, es conociendo. Juan 5:39 nos habla de que es por conocer la palabra.
conocer la palabra de Dios, eso nos va a transmitir a nosotros vida. En primer lugar, este conocimiento no se va a dar si no hay un nuevo nacimiento, tiene que darse por el nuevo nacimiento y abriendo nuestro entendimiento a la revelación que el Señor está dando a nuestras vidas. Es, en otras palabras, la expresión de Cristo en nosotros. Cuando yo ya expreso a Cristo, o sea, estoy dejando que Él se exprese en mí, ya no hay cabida para otra cosa. Entonces ese es conocerle, porque ya empiezo a expresar a Cristo en mí. El tercer aspecto que nos correspondió es una iglesia que alcanza la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13 dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entendemos nosotros que es la expresión misma de Cristo en nosotros. Para poder alcanzar esa medida, tuvimos que haber pasado en este proceso de sentir lo mismo, de conocerle a Él, y ya es la expresión de Cristo. Cuando nosotros empezamos ya a expresar o expresamos en su totalidad a Cristo, es cuando nosotros vamos a alcanzar esta estatura. Eso tiene que ver con estilo de vida, el estilo de vida de Cristo, la misma vida de Cristo en nosotros. Eso nos permite a nosotros tener esa plenitud de Cristo. Resumimos todo esto en un pasaje que sí quiero que leamos, que está en Efesios capítulo 3, el versículo 17 y 19 nos resumen estos 3 puntos que vimos. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Cristo. Quiere decir entonces que ninguno de estos aspectos que vimos puede verse aisladamente, tiene que verse en su conjunto. No podemos quitar uno y nada más aplicar dos, porque para que nosotros tengamos esa medida, tanto en altura, en anchura, en profundidad, en longitud, resumiéndolo así, tiene que ver con multiplicación, tiene que ver con estilo de vida, tiene que ver con el que nosotros estemos haciendo un trabajo evangelístico. Entonces, tienen que darse todos estos elementos que acabamos de mencionar. En resumen, pues, está basado en Efesios 3, 17 al 19. Cuando estamos hablando de los frutos de nuestro ministerio en el distrito, estamos hablando de qué cosas? De resultados que yo como pastor de distrito tengo que estar alcanzando. No solo iglesias crecidas o multiplicadas, sino iglesias a la manera de Cristo. Así que el trabajo es glorioso, es precioso lo que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. Escuchemos al grupo número 4. Buenas tardes. A nosotros nos correspondió el inciso G, H, I. Y estábamos con mis hermanos viendo los aspectos importantes, y uno de ellos en el G es una iglesia que deja el infantilismo. Todos los discípulos pasan por un proceso, pero la importancia es que nosotros como ministerio debemos de ayudar en ese proceso a que ellos salgan de esa fase de infantil y que lleguen a la madurez. Pero las evidencias del fruto del pastor de distrito, cuando hablamos de evidencias estamos hablando de algo notorio, de algo que es visible, que algo que es medible, que se da a conocer. Entonces, cuando nosotros estamos dándonos cuenta que
aunque nosotros no querramos, se va a evidenciar el trabajo que se está realizando, la manera que se está conduciendo a la iglesia. Y esto empieza, como decía el apóstol hace un momento, empieza desde nuestras propias vidas como parte del cuerpo ministerial. Cuando el apóstol hoy explicaba acerca de que nosotros somos la extensión, somos discipulados directamente por él, y que debemos hablar el mismo idioma y que no debe de haber una diferencia cuando él se para a enseñar, a predicar, a cuando a nosotros nos toca hacerlo. Y estamos inmersos y sabemos cuál es la responsabilidad que el Señor ha dejado en nuestras manos. Entonces vamos a entender que empieza desde aquí, empieza conmigo, de continuar siendo enseñados para poder seguir siendo de bendición y enseñando a otros. Y eso es una evidencia porque empieza en un orden jerárquico, ¿verdad? El pastor de distrito, los pastores de las iglesias, los discipuladores, asistencia, discípulos, todos llegan a alcanzar esa bendición cuando se traslada correctamente la enseñanza. Y cuando habla de dejar el infantilismo, está hablando de que nosotros hemos recibido herramientas que debemos de usarlas correctamente. Cuando nosotros estamos cuidando el diseño, estamos cuidando el plan, el propósito de Dios, que es nuestra responsabilidad, nosotros estamos viendo cómo el discípulo va aprendiendo, pero debemos de cuidar que el discípulo no solamente vaya en la fase que le corresponde aprender, ser enseñado, sino que se esté desarrollando en la ejecución correcta, en el tiempo correcto, para que él pueda ir creciendo y madurando y saliendo de esa condición de infantil, de niño, ¿verdad? Entonces, lo importante es reconocer nuestra condición como cuerpo ministerial. Y creo que en este tiempo el Señor ha estado hablándonos de los faltantes que existen y que hay en cada uno de nosotros, y la importancia de no solamente darnos cuenta y de reconocerlos, sino también la importancia de ser medidos por ministerios maduros que puedan dar y decirnos nuestra condición y lo que debemos mejorar, lo que hemos descuidado, lo que no hemos hecho, porque eso nos va a ayudar a nosotros a conducir no solamente la responsabilidad de llevar a la iglesia a la madurez, a hacer esa iglesia gloriosa, pero también la responsabilidad de introducirla en el diseño, de mantenerla en el diseño y de llevarla a que ella produzca ese fruto de madurez que el Señor quiere que nosotros podamos no solamente alcanzarlos nosotros, sino que conducir a la iglesia de esta misma manera. Cuando la iglesia madura, puede diferenciar quién está en el diseño y quién no. Porque es una iglesia que no come, que no digiere cualquier cosa, sino que es una iglesia que ha aprendido a alimentarse, que ha aprendido a comer sólido, y que no cualquier mensaje o cualquier cosa la va a venir a entretener, sino que se convierte en una iglesia madura, una iglesia demandante, una iglesia que no solo va a demandar del ministerio que está al frente, sino de todo aquel que llegue y la visite, y lo que imparta tiene que ser conforme a la revelación que Dios ha estado dando. Hay un pasaje en 1 Corintios 16:10 y dice así: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, como dice, así como yo. Y yo creo que el apóstol ha confiado en nosotros, y lo que espera es que él pueda decir de la manera que Pablo hablaba acerca de Timoteo, que va, es enviado, pero hace las cosas como él las hace. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de la importancia que nosotros tenemos de poder sacar a la iglesia de esa condición y de conducirla correctamente para que dé fruto, para que se reproduzca, para que sea una iglesia madura, una iglesia que sea fuerte, que tenga fundamento. Y el inciso H habla de una iglesia que sigue la verdad en amor. Nosotros sabemos que la verdad es Cristo, y si la iglesia ama a Cristo y es la expresión de Cristo en la tierra,
Cristo como modelo nos modeló que su importancia, su prioridad era hacer la voluntad del Padre, hacerlo tal y como se le había dicho, en el tiempo que se le había programado, y no lo hizo ni un tiempo más ni un tiempo menos, no habló de sí mismo, hizo todas aquellas cosas con diseño, dándonos un ejemplo a nosotros. Entonces, cuando nosotros aprendemos a amar a la persona de Cristo, y podemos entender cuando Pablo decía que él era apóstol de Jesucristo y que Jesucristo se le había revelado a él y aprendió a amarlo de tal manera que nada ni nadie lo detenía para hacer las cosas que había sido enviado a hacer. Entonces, nosotros vamos a tener esa característica, esa pasión, ese amor por hacer las cosas sin que nada nos detenga, ni cualquier circunstancia, ni cualquier padecimiento, sino que vamos a estar nosotros inmersos en hacer cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas y en el trabajo que se nos ha delegado. Y dice el inciso I, una iglesia que crece en todo en aquel que es la cabeza. Es una iglesia que está bien ubicada, que reconoce el señorío, pero no solamente lo reconoce, sino que se somete. Conoce que como miembros de un cuerpo cada uno le fue dado algo diferente y que todos nos necesitamos. Y es una iglesia que tiene un crecimiento integral, es una iglesia normal, es una iglesia saludable, es una iglesia que es la expresión de Cristo. Escuchemos ahora el grupo número 5. Gloria al Señor, Dios les bendiga esta tarde, mis hermanos y hermanas. Qué agradable poder verles y saludarles. Vamos a leer Efesios 4, 15, 16. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria al Señor. A nosotros nos tocó el inciso JKL. Según estos versos que hemos leído, dice que nos toca decir una iglesia que tiene una cabeza, una iglesia que alcanza la unidad total, una iglesia que alcanza el propósito de Dios. Primero, una iglesia que tiene una cabeza reconoce el señorío de Cristo en su vida, en cada una de las vidas de nosotros, y está sometida a su gobierno. También actúa en base al diseño establecido por Dios. Dice que es la que funciona bajo el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, que tiene un crecimiento integral. También es una iglesia que edifica en amor. De eso trata también esos versos. Es una iglesia que alcanza el propósito de Dios. También que expresa la imagen de Cristo. Refleja la gloria de Dios. Es la que establece el reino de Dios acá en la tierra. Amén, hermanos. Amén. Este es mi pequeño resumen. Breve, conciso. Bien, para que descansen un ratito las sillas, nos vamos a poner de pie. Y vamos a orar 4 horas. Quiero que leamos bien el fruto del trabajo del pastor de distrito, pero solo el punto principal. No leer los versículos ni leer nada.
Por ejemplo, voy a poner un ejemplo en el punto A. Una iglesia bien ubicada con identidad bien definida. Ese es el punto A. Vamos a repetirlos todas estas. Lo que el Señor quiere que ese sea la evidencia de nosotros, de nuestro trabajo en el distrito. Que podamos presentarle al Señor esa clase de iglesia. Bien, leamos pues. Una iglesia bien ubicada con identidad bien definida. B. Una iglesia bien arraigada y cimentada en amor. C. Una iglesia que le permita a Cristo levantar los 5 ministerios. D. Una iglesia que alcanza la unidad de la fe. E. Una iglesia alcanzando el conocimiento de Cristo. F. Una iglesia que alcanza la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. G. Una iglesia que deja el infantilismo. H. Una iglesia que sigue la verdad en amor. Y una iglesia que crece en todo en aquel que es la cabeza. J. Una iglesia que tiene una cabeza. K. Una iglesia que alcanza la unidad total. L. Una iglesia que alcanza el propósito de Dios. Antes de leer la última parte, me encanta mucho cuando dice que funciona como un solo cuerpo, bien concertada, unida entre sí. ¿Qué más? Por sus coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. O sea, sí se puede hacer una iglesia bien concertada y bien unida. Aquí en la Escritura dice que sí. Y esa es la iglesia que el Señor viene a recoger. Leamos juntos la última parte. Todo esto nos dice que como cuerpo ministerial, Dios nos ha puesto como instrumentos de Él para proveerle a Cristo por medio del Espíritu Santo la iglesia que Él se determinó presentársela. Una iglesia que dice en las Escrituras, para ello debemos abrazar y retomar el lugar que nos corresponde de acuerdo a lo que hemos sido llamados. Amén. Muy bien. Qué importante es esto que hemos estado hoy estudiando. Mañana a las 9 continuaremos, pero estaremos iniciando con unos 15 minutos haciendo una evaluación de esto. ¿Qué fue lo que estudiamos? ¿Qué fue lo que entendimos? ¿Qué fue lo que se nos quedó? Así que estaremos entrando con una evaluación. Así que como somos buenos para capaces, competentes de un nuevo pacto, el Señor entonces quiere que entremos mañana con un conocimiento más amplio de todo esto que hemos estado estudiando hoy. No va a ser preguntas de todo, porque si no nos tardamos 2 horas, pero sí de algunas así importantes. Muy bien, vamos a dar gracias a Dios y a bendecir el nombre del Señor y volvámoslo a leer, repasémoslo. El Espíritu Santo nos va a hablar especialmente sobre ese versículo de 2 Corintios 3, 15 y 16 para hacernos competentes del nuevo pacto por la obra del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar y a dar gracias a Dios y a bendecir el nombre del Señor por su poder y por su gracia. Oremos. Padre, hoy te damos gracias por esta oportunidad que nos das de entender y de estudiar nuestro compromiso en relación a lo que fuimos llamados según tu propósito. Y que podamos entender la necesidad de ese perfil que debemos desarrollar para que alcancemos a hacer, como tú dices, esa iglesia gloriosa, esa iglesia que nos habla ahí en Efesios capítulo 4,
una iglesia conformada a tu corazón. En otras palabras, es una iglesia según las Escrituras. No una iglesia tradicional, no una iglesia común y corriente, no una iglesia de acuerdo a un pensamiento humano, sino una iglesia conforme el corazón de Dios. Padre, hoy te bendecimos y que juntos disfrutemos hoy de un descanso agradable y reposemos para que mañana tú nos sigas hablando conforme tu propósito y tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Amén.